André Geulen era una joven maestra en Bélgica cuando los judíos comenzaron a ser perseguidos por los nazis en su país. André intentó resguardar a tantos menores como pudo y al final de la guerra logró salvar aproximadamente a 1000 niños de ser exterminados. Roberto Kuczynski es uno de esos niños y hoy, en Entrevista para Enlace Judío, nos cuenta su historia. Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Nadia, gracias por la invitación. Roberto, al contrario, qué honor que nos des de tu tiempo porque tienes una historia muy interesante que contarnos y te quiero agradecer primero que nada el que la quieras compartir con nosotros. Roberto, tú naciste en 1939 en Bélgica, de modo que tu niñez pues la pasaste durante la ocupación de la Alemania nazi. ¿Hay algo que recuerdes de tu niñez de manera en particular? Sé que pueden ser años pues que son los primeros años de tu vida, que puedes no tener un recuerdo muy vívido de todo este tiempo, pero ¿hay algo que te recuerdes de manera en particular con respecto a la guerra? Cuando un niño tiene ciertas cosas muy dramáticas, por muy chiquito que es, siempre se le queda recuerdos. No son recuerdos que podría decir lo que platiqué o conocí a la gente, claro que ese se nos olvida, pero ciertas cosas muy dramáticas que nos tocan, sí se acuerda uno. Más que todo fue la separación de mis padres a la edad de 3 años, donde para salvarme me tuvieron que mandar a un orfanato. Entonces cambié de nombre, cambié de religión, cambié de gente y estaba separado de mis padres. Es una situación muy dramática que sí le afecta a toda la gente. Claro, a quien lo viva es sin duda traumático. ¿Recuerdas ese momento de la separación? ¿Cómo fue? ¿En dónde estaban? Déjame explicarte un poquito sobre esta historia. Bélgica tenía antes de la guerra 5.000 niños, 10.000 niños, perdón, de los cuales 5.000 desaparecieron, 5.000 sobrevivieron. Los 5.000 que sobrevivimos, todos, sin excepción, sobrevivimos porque estuvimos escondidos en un lado u otro, pero todos estuvimos escondidos. Sí conocemos bien la historia, por ejemplo, muy dramática de Anne Frank, que para la gente que no ha pasado por eso es una historia dramática. Para nosotros que sobrevivimos es el espejo de lo que nos ha pasado prácticamente a todos. Eh, para poder sobrevivir hubo un grupo de resistencia en Bélgica que decidió ayudar a salvar niños. Para eso, la única manera de hacerlo era sacar los niños de sus padres y mandarlos en diferentes lugares. Ah, Se los mandaba con gente de la ciudad que los querían adaptar, o se los mandaban con campesinos, o se les mandaba a instituciones que son variadas, huérfanas, con monjas, etcétera. Es muy variado donde fuimos. En mi caso, yo la pasé en un castillo donde parte del castillo era dedicado a huérfanos, no judíos. Lo que pasa que nos tuvimos que cambiar de nombre, de apellido y volvernos niños católicos para estar y no ser reconocidos. Creo que el drama más grande es desde luego para los padres, una madre de familia que tiene que entregar a un niño de 3 años, ah, y la condición no podía saber a dónde iba a estar ni bajo qué nombre, y pensando que probablemente nunca lo volvería a ver en su vida. Esa es la parte más dramática de la historia. Sin duda. Platícanos, por favor, ¿quién conformaba tu familia? ¿Tenías hermanos? Sí, sí, tenía un hermano 7 años mayor que yo y los dos estuvimos escondidos en el mismo lugar. Poder hacer esto, te debo de explicar, hay
una señora que en aquel entonces era una muchacha maestra de escuela, de una escuela pública en Bruselas, y que vio poco a poco desaparecer niños. Se dio cuenta que todos los niños que desaparecían, era tiempo de guerra, en 41, 42, eran judíos. Decidió hacer algo para salvar a esos niños. Se adjuntó con un grupito muy chiquito, eran menos de 10 gentes en Bruselas, y se dedicaron a cómo podían salvar los niños. Y encontraron que la única forma era quitarlos de los padres, mandarlos en diferentes lados y que los padres no pudieran saber dónde estaban para nada hasta que la guerra fuera terminada. Así pasamos la guerra, mi hermano y yo, en un castillo. Y curiosamente, acabo de recibir un libro que se acaba de publicar sobre esta historia y refiriéndose a la persona que a mí en lo personal me salvó la vida y me llevó a este castillo. Católica ella, y que Sí. arriesgó su vida durante esos años para salvar. El grupito este salvó aproximadamente cerca de 3.000 niños, entre ellos yo y mi hermano, nomás para que se dé uno cuenta de lo grande, lo que lograron hacer esas pocas gentes. Roberto, quisiera que nos detengamos un momento aquí porque sin duda vale muchísimo la pena. Nos mostrabas un libro. Háblanos un poquito más de esta mujer de apellido Gelen que logra salvar 1.000 niños aproximadamente. ¿Cómo fue esto posible? El coraje, la bondad de una persona que quiso arriesgar su vida para salvar niños que no conocían. Hay poca gente tan héroes como esta, pero lograron hacer lo que es inimaginable. Ok, pues vayámonos un poquito más atrás en el tiempo. ¿Recuerdas ese momento en el que te despediste de tus padres? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban? Eh, Estábamos en el departamento, vino esta señora André, explicó a mis padres que la única manera que probablemente nos pudiéramos salvar es que nos fuéramos con ella, y que ellos no podían saber ni a dónde ni bajo qué nombre íbamos a estar hasta que la guerra fuera terminada. Era yo muy chico para entenderlo muy bien, entonces no me decían que me iba a esconder, sino trataban de decirme que me iba a ir de vacaciones para no hacerme llorar, pero es el momento muy dramático de la separación. Claro. ¿Y cómo recuerdas tu estadía o tu tiempo en el convento? ¿Cómo estuviste ahí? ¿Cómo te sentías? Ah, Dentro de todas las condiciones, creo que estaba bien. Digo, lo más doloroso a los 3, 4 años, estar separado de la familia, es lo dramático. No se portaron mal conmigo, ni mucho menos. Había cientos de niños allá, éramos aproximadamente 50 niños judíos que estaban bajo falsos nombres. Yo no lo podía saber quién era quién porque todos teníamos nombres cristianos. Te tocó un padrino importante entonces, Roberto. Era muy importante, sí. Digo, hasta la fecha, fui a visitar recientemente el castillo porque hubo una reunión de conmemoración que hizo el príncipe actual. Ah, el que estaba en aquel tiempo era su abuelo. Su abuelo también era el presidente de la Cruz Roja Internacional en aquel entonces, pero sí era un hombre importante y dedicó en aquel entonces de salvar cientos de niños porque no solamente en este castillo, pero tenían diferentes lados donde colocaron a muchos niños judíos. Roberto, ¿hasta qué tiempo, hasta qué año estuviste en este convento? A finales de 44, cuando prácticamente entraron los americanos a Bélgica,
Entonces fue lo que consideramos la liberación. La guerra todavía no había terminado, pero ya fue la liberación y ya pude regresar con mi familia. ¿Cómo fue ese momento en el que vuelves a ver a tus padres? ¿Ambos sobrevivieron a la guerra? Sí, escondidos, escondidos en un ático donde no tenían ni luz ni agua, ni podían hacer ruido para no ser descubiertos y estuvieron así durante esos años terribles. Cuando la guerra terminó, todavía no había comunicación. Llegó mi madre sentada en un tanque inglés y con los soldados llegó allá a buscarnos. Seguramente un momento muy emocionante, Roberto. Muy emocionante porque pues no me vio durante más de 2 años y cuando entré ahí nomás tenía 3 años de edad. Claro que era sumamente emocionante. Sin embargo, no llegó mi padre porque después de estar tantos años encerrado le dio tuberculosis y tuve que entrar a una clínica a curarse. Pero mi madre se dedicó, recogió a mi hermano y a mí y nos llevó de regreso a Bruselas. ¿En dónde estuvo tu hermano todo este tiempo? ¿En el mismo convento que Con- tú? sí, nada más que estábamos separados por edades. Normalmente no recibían niños menores de 6 años, yo apenas tenía 3. Hicieron alguna excepción. Mi hermano, que era 7 años más grande, estaba en otro grupo. A mí me revolvieron con los de 6 años. Realmente, niñez yo no conocí, nunca tuve niñez, así que me tuve que hacer adulto a esta edad. Claro. Roberto, en algunas ocasiones en las que he entrevistado a sobrevivientes del Holocausto que estuvieron lejos de sus padres Sí. durante todo el tiempo que duró la guerra, algunos me contaban que cuando volvieron a ver a sus padres, o no los reconocían, o no sintieron tanta alegría porque los habían olvidado un poco por esto mismo de ser tan pequeños. ¿Cómo te fue a ti de manera personal en ese instante en el que vuelves a ver a tus papás? Yo lo tomé bien, pero ciertamente ah, entiendo muy bien lo que acabas de decir porque he conocido mucha gente que ha sufrido el trauma más grande este día, el día que regresaron los padres. Sobre todo, por ejemplo, los que fueron como adoptados de chiquitos en una familia bien educada y cuando llegaron los padres en una situación tan terrible después de la guerra, algunos sobrevivientes de los campos, otros no tenían para comer, estaban deshechos moralmente, físicamente, y cuando los niños tan chiquitos que no vieron sus papás durante esos años, estaban espantados y fue un choque terrible el ver Sí. a esa gente. En algunos casos ni hablaban el mismo idioma, no podían hablar y no querían reconocer a sus propios padres. Eso fue para muchos el tiempo más dramático. En mi caso, no, yo creo que me adapté inmediatamente, felizmente, a la reunión. Claro. Y después, ¿qué continuó, Roberto? ¿Vinieron años ya de plenitud, de una vida normal, o tus papás realmente arrastraban pues muchos traumas y pesadillas de los años durante la guerra? ¿Cómo fue el resto de tu niñez? No lo enseñaron, vamos a decir, los niños nos educaron y nos dijeron que no podíamos hablar cuando tuvimos que irnos, porque delatarnos sería como la pena de muerte. Entonces nos enseñaron que no debíamos de hablar, ni de la religión, ni de la familia, ni de todas las cosas que teníamos. Lo aprendimos tan bien que durante 50 años nunca hemos hablado. No hablamos ni siquiera con nuestros padres de la situación de la guerra porque no queríamos lastimarlos. Ellos tampoco nos hablaban porque no nos querían lastimar a nosotros. Entonces, durante 50 años no hablamos. Es más, alguien dio el nombre que el silencio
es el idioma de los niños escondidos. Tristemente, tristemente. Me mencionabas que tu papá enfermó de tuberculosis. Te quiero Sí, preguntar sobre esta enfermedad y también preguntarte cómo estaban tus papás en general de salud. mi papá, como te digo, estuvo un año después de la guerra en clínica, pero se salvó afortunadamente. Toda la carga quedó sobre mi mamá, porque obviamente no tenía ni un centavo, se quedó absolutamente sin nada y tenía que encargarse de dos niños chicos y después de enterarse todo lo que había pasado con su propia familia, sus padres, sus hermanos, sus hermanas, que todos habían desaparecido en la guerra, porque durante el tiempo de guerra escondidos no sabían qué había pasado con el resto de la familia. Apenas se enteraron cuando la guerra termina. Entonces son traumas terribles, pero tenían que sobrepasarlo. Sí fueron tiempos muy duros, digo, después de no haber tenido niñez, creo que tampoco la adolescencia fue de oro. Claro. Déjame decirte que durante muchos años después de la guerra hubo reuniones de gente que sobrevivieron la guerra. Siempre eso fueron adultos, la mayoría que se salvaron de campos de concentración y tuvieron sus reuniones periódicamente. Nunca hubo reuniones hasta entonces de niños que pasaron la guerra. Los adultos decían siempre, los niños eran demasiados chicos para entender. Ujú. Entonces resultó que hasta 1990 una señora que vive en Los Ángeles decidió hacer una reunión, porque sí hubo mucho trauma en mucha gente que los adultos no habían entendido. Entonces, 1990 hizo una reunión en Nueva York. No sabíamos cuánta gente iba a venir, me enteré por pura coincidencia y llegaron 3,000 gentes de todo el mundo. Qué barbaridad. Cuánta necesidad de hablar del tema, de escuchar del tema. Y es que fue una reacción muy común que los adultos que lo vivieron prefirieron callar y vivir en un perfil bajo. Sin embargo, a veces la necesidad humana, el instinto, lo que impera psicológicamente más bien es hablarlo y expresarlo. Roberto, de tu familia extendida, tíos, primos, eh, Sí, ¿mucha gente fue asesinada? prácticamente toda. Un solo tío que sobrevivió, que fue a vivir a México después de la guerra. De parte de mi madre eran 10 hermanos y hermanos, nada más quedaron ellos dos. Eh, Incluye desde luego sus padres, los hijos, etcétera. Qué lamentable. ¿Cómo resumirías, Roberto, tu vida siendo pues un sobreviviente de la guerra, estando escondido en el convento, pero además de eso, siendo hijo de unas personas que estuvieron escondidas por tantos años en un ático bajo seguramente condiciones terribles? ¿Cómo se tradujo esto en tu vida cotidiana, en tu crecimiento y en tu desarrollo como ser humano? Ah, Creo que puedo decir que con bastante orgullo, igual que la mayoría de los que nos hemos salvado, que hemos rehecho nuestras vidas de una manera muy positiva. Mucha gente dentro de este grupo ah, han tenido mucho éxito en las artes, en la ciencia, en los negocios, pero principalmente hemos hecho nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, y yo diría que la gran mayoría nos hemos repuesto. Claro que es un trauma que hemos pasado, pero como te decía antes, la primera vez que pudimos abrirnos y platicar sobre esta cosa fue en 1990. Es decir, durante 50 años, ninguna de esas personas pudimos hablar. Ahí
fue el choque, la diferencia donde nos pudimos abrir porque nos entendimos que no éramos únicos, sino que todos hemos pasado exactamente una historia similar en diferentes lados, desde luego, pero todos nos hemos sobrevivido por estar escondidos. Muchos quedaron Claro. huérfanos, otros tuvimos la suerte que los padres sobrevivieron, aunque fuéramos separados. Sí, sin duda el que tus padres y tu hermano hayan sobrevivido, toda la familia completa, pues sí, fue una gran suerte. Roberto, ¿en qué año decides emigrar a América? ¿A qué país? Y sobre todo, ¿por qué decidieron como familia emigrar? Después de la guerra, mi- como mucha gente que sobrevivió la guerra, todos querían irse de Europa, principalmente Estados Unidos o cualquier otro, y muchos emigraron a Estados Unidos, Canadá, América Latina, Sudáfrica. Ah, en el caso mío, mis papás desde Polonia pertenecían a lo que es el Bund, que era una organización socialista, que querían que todo el mundo fuera común, no era del grupo religioso, sino más bien de tendencia socialista. Cuando pidieron la visa para entrar a Estados Unidos, era el tiempo de McCarthy y obviamente fueron negados y no pudimos, nos tuvimos que quedar en Bélgica. En 1956 es cuando hubo la invasión de Hungría por los rusos. Los tanques rusos entraron en Budapest y fue una revolución terrible. Fue el empiezo de la Guerra Fría que conocemos. Eh, Moscú amenazaba que si los americanos se metían iba a haber la Tercera Guerra Mundial, los americanos amenazaban a los rusos, y en fin, eran amenazas que uno tomaba muy serio, y yo en pocos meses después de eso tenía que entrar al ejército forzado de 2 años en Bélgica. Después de haber pasado el trauma que era bastante reciente todavía de la Segunda Guerra Mundial, no estaba así muy dispuesto a entrar 2 años en un ejército en Bélgica. Entonces quise salir de Bélgica por un año, dije voy a dejar pasar que las cosas se calmen y regreso allá y haré mi ejército como todo el mundo. Llegué a México porque un tío estaba viviendo allá. Cuando llegué a México, México en aquel entonces era un paraíso. Todos los días era el cielo azul, el sol, la gente no estaba preocupada por guerra, no sabía de guerra, no tenían ese tipo de preocupaciones, la comunidad era muy unida, todas las cosas que yo no conocía era un paraíso. Entonces decidí a los 17 años, me quedé en México. Un país que sin duda acogió a pues muchos inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial y bueno, creo que fue un enriquecimiento mutuo. Finalmente, Roberto, quisiera preguntarte sobre esta mujer que salvó a tantos niños durante la guerra. Sí, ¿Es reconocida como justa entre las naciones? sí, claro, le han hecho muchos honores, inclusive su foto puesta en la sala primera en entrar en Yad Vashem, porque fue un caso muy especial, una señora como pocas existen. Pues qué historia tan increíble, Ricardo, qué maravilla que hayas podido salvar tu vida a pesar de nacer en plena turbulencia en una Europa en guerra, asediada por el nazismo, y que hayas tenido una vida ya prácticamente normal en un México cálido, hermoso, y luego tengo entendido que te fuiste a Estados Unidos a vivir. Bueno, pues tuviste familia y eso es lo afortunado, ¿cierto? ¿Cuál considerarías tú que es la mayor bendición de tu vida? Así es, y no me fui de México por algo malo, sino desgraciadamente la contaminación de México afectó a mis hijos y me vi obligado a salir de México. Pero
siempre he querido mucho a tener a mi familia. Están todos aquí en San Diego, afortunadamente, así que puedo ver con frecuencia a mis hijos, mis nietos, y es una bendición para mí. No nos falta nada, afortunadamente. Creo que soy un hombre de mucha suerte y de que ser muy feliz. Pues gracias, gracias Roberto por tu historia y por transmitirnos esa esperanza de que siempre se puede seguir adelante y de que pues este futuro y este mundo es de los resilientes como tú. Gracias Roberto y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Nadia, a ti también. Hasta Gracias. la próxima. Bye.